Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo martes de Nación Artista. Antes de empezar este episodio, quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al podcast. Si todavía no lo han hecho, les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Así que si todavía no están suscritos, por favor háganlo, ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo. Y si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que ustedes conozcan, que esté involucrado en el mundo de la música, por favor compartámoslo y hagamos que llegue más gente. Y también quiero aprovechar aquí el gusto de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos aquí desde Guatemala a Diego Guzmán. Él es compositor para medios visuales y director de la carrera de composición y producción musical de la Universidad del Valle. Así que, Diego, qué gustazo tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Aquí cansado, terminando la jornada, pero muy agradecido con el espacio, Carlos. No, como te decía antes de empezar a grabar, te agradezco mucho por tu tiempo. Como te decía, presiento que va a ser un episodio bastante interesante y especial como te digo, tu contexto, ¿verdad? El hecho que te dediques a componer música para cine, ¿verdad? Y que también estés involucrado en toda esta parte académica de la música, al menos en Guatemala. Así que si querés, para darle inicio al episodio del día de hoy, contanos un poco más acerca de tu historia personal y profesional con la música. ¿Cómo fue que una cosa te lleva a otra y terminaste tan hasta el cuello con la música? Pues una larga historia, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de no hacerla tan larga. Yo descubrí un gusto por el piano cuando tenía aproximadamente 14 años y, digamos, bueno, había un piano ahí en la casa guardado, saber dónde, lo desenterré, me puse a ver que traía unas lecciones con las que uno solito podía aprenderse algunas piezas sencillas de Beethoven y Mozart y cosas así. Entonces, como le tomé gusto, mis papás se dieron cuenta que, ok, apoyemos ahí ese interés que tiene el patojo, ¿verdad? Entonces, pues me consiguieron clases privadas con algunos maestros de piano. Em, Entré al conservatorio en el plan sábado, entré también unos años después en el plan diario, realmente nunca terminé la carrera en el conservatorio. Me hice alumno de una maestra de piano que es bastante conocida, que es la maestra Zoila Luz García Salas, una pianista con mucha trayectoria en Guatemala e internacionalmente. Estuve estudiando con ella clases privadas y bueno, digamos, afortunadamente siempre tuve el apoyo de mis papás y más o menos por allá por el 2007 vi que había una carrera de música aquí en la Universidad del Valle y pues entré, ¿verdad? Em, ya cuando estaba como por el cuarto año, tuve la oportunidad me gané una beca para ir a estudiar a la Universidad de Utah, música y composición un año. Después regresé, terminé la carrera acá en la U. Era una licenciatura en música con enfoque en educación musical. Em, Luego de eso, trabajé un tiempo limitado en el Ministerio de Cultura y Deportes, en la Dirección de Formación Artística, y unos meses después viajé a Dublín, Irlanda, para hacer una maestría en film scoring. Básicamente estuve ahí otro año de mi vida y después de eso pues regresé a Guatemala. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, empecé a tratar de buscar proyectos de películas y cosas así con los cuales yo pudiera trabajar, que realmente no es fácil encontrar esos proyectos cuando uno está como recién salido del comal. Me costó bastante y bueno, ya más o menos en el 2017, bastante tiempo ha transcurrido ahí en esa historia, em, pues Isabel Ciudad Real, que era la directora de la carrera de la que yo me gradué, ella me ofreció dar un curso aquí en la universidad. Entonces, esa fue la primera vez que yo di clases en mi vida. Así, digamos, como que me dio su voto de confianza y me permitió dar un curso de orquestación. Bueno, no sé si se explica solito ese término, ¿verdad? Pero es básicamente como conocer los diferentes instrumentos que hay en la orquesta, saber cómo utilizarlos para luego uno hacer algo. En aquel caso, no estaba involucrado todavía en la carrera de composición, que es una carrera aparte de la que yo estudié, que empezó a existir después. Y
El enfoque era más o menos como uno poder adaptar alguna música que ya existía a un contexto de orquesta. Entonces por ahí empecé y luego con el paso de los diferentes semestres fui dando otros cursos, teclado, teoría musical, ensamble y cosas así. Y digamos, desde ese entonces no he parado de dar cursos acá en la universidad por un lado y por el otro lado, pues poco a poco he ido aterrizando proyectos en Guatemala y fuera, ¿verdad? Fuera del país, pero los hago desde aquí. Entonces ahí, digamos, como me he ido desarrollando, diría, y luego hace algunos años pues ya tuve la oportunidad de empezar a dar clases dentro de la carrera de composición que tengo que explicar aquí pues, ¿verdad? Solo para que no haya confusión, que son dos carreras separadas las de música las que hay en la universidad. Una enfocada en formar maestros de música y la otra en composición y producción musical. Empecé a dar cursos ahí justo antes de la pandemia, cabal, empezando a dar mi primer curso de composición y cayó la pandemia. Eso fue una época interesante, creo que para todos. Y bueno, digamos como que ahí he tenido pues buenas experiencias y he tenido la oportunidad de crecer y actualmente pues estoy yendo como el director de la carrera. Genial. Y siempre pues también haciendo proyectos personales en la medida que puedo, pero mi dedicación de tiempo principal es aquí, con el departamento. Genial, mira, te agradezco mucho ahí. Vos, si tuvieras que resaltar algún momento o algunos momentos puntuales en tu trayectoria en la música, ¿cuáles considerarías que son esos momentos puntuales que te han llevado a donde estás ahorita? Bueno, definitivamente las dos veces que tuve la oportunidad de salir y estar 2 años en dos países diferentes estudiando algo que a mí me apasionaba, definitivamente creo que es un impulso o un empuje bien, bien grande. La maestría pues ya es un paso más allá todavía, ¿verdad? Porque em, yo tenía esta idea de estudiar música para películas y aquí en Guatemala no existía algo así, todavía existe muy poco, ¿verdad? Pero a mí me costaba creerme que me hubieran aceptado en Europa para estudiar una maestría en algo así. Yo no tenía, o sea, yo no estudié una licenciatura en composición propiamente, porque no existía en Guatemala una oferta académica similar y mis compañeros de clase de allá, pues bastantes de ellos sí traían ese perfil. Pero yo pues, también tenía, si bien no era lo que me dejaban hacer en la universidad, quiero decir que no me lo asignaban como proyectos o como trabajos, yo lo hacía por mi cuenta, yo me mantenía muy activo componiendo música. Entonces, pues definitivamente eso, pues, hacer cursos online por aparte, leer libros sobre composición y ponerlo en práctica. Y ya, digamos, la maestría es bien, bien chilero porque, digamos, ahí uno tiene la oportunidad de trabajar en proyectos como de más alto nivel y no solo trabajarlos como en papel o en la computadora o con MIDI, sino que con ensambles reales, ¿verdad? Entonces ahí afortunadamente tuve la oportunidad de dirigir orquestas y ensambles de cámara con piezas que yo había compuesto. Entonces, eso yo creo que sí te permite como saborear algo diferente y te abre ahí como un horizonte que antes no tenías visto o no habías experimentado. Entonces, definitivamente creo que eso sí ha marcado mucho, pues, lo que he hecho hasta el momento. No, me puedo imaginar, mira, y sobre todo, como vos decís, el hecho de ya rodearte de gente que, que tiene ese trasfondo, esa formación, es, sí. Y mira, y te quería preguntar, esta siempre hay como dos lados de la pregunta, ¿verdad? Ya que vos has tenido la oportunidad de tanto tener experiencia como compositor, trabajando con proyectos a nivel cinematográfico, pero también tu experiencia como catedrático y como director eh, de una carrera universitaria. ¿Vos qué habilidades considerás, habilidades profesionales sobre todo, me refiero, cuáles consideras que son indispensables para que una persona se quiera dedicar a la composición de música y en algún momento pueda llegar a trabajar?
en el cine, en videojuegos, publicidad, todas estas oportunidades que ofrece la música? Bueno, tal vez mi primera respuesta no es tan obvia, pero te diría habilidades blandas de trato interpersonal con la gente. Eso es sumamente importante. Saber comunicarte bien con otra persona, porque si vas a trabajar en una película o un proyecto así, la otra persona tiene un perfil de producción audiovisual y no de música. Entonces ellos te están delegando una producción audiovisual buscando que tú les hagas una música, pero ellos no saben, ellos no son compositores, entonces no te pueden como telepáticamente trasladar qué música están escuchando en la cabeza si es que tienen alguna. Entonces, bueno, creo que tener un background en composición es importantísimo. No quiero decir que uno tiene que tener una licenciatura o una maestría en composición para poder hacer eso. Realmente es bastante accesible y yo creo que solo es de echarse al agua y ponerlo en práctica porque hay herramientas muy accesibles para que cualquier persona hoy pueda experimentar esto. Obviamente la experiencia y la práctica marcan una gran diferencia, pero tener la predisposición y el deseo de querer componer es definitivamente algo necesario. Luego, también tener mucha noción, voy a decir, de storytelling. Sí, o sea, si ves una escena de una película o de una serie, pero si la miras, por ejemplo, en mute, cambia. Entonces, pero digamos, yo debería de tener la capacidad de poder decir, ok, esta escena se ve como que es un conflicto, o se ve como que los personajes se están divirtiendo, o es una escena como con mucha tensión y con mucho estrés. Entonces, yo tengo que poder comunicar esas cosas musicalmente sin letras, sin palabras. Entonces, ¿cómo trasladas miedo a un ensamble musical? Es una pregunta abierta, si no te estoy diciendo cómo hacemos eso, pero ese es el tipo de interpretación mental que uno tiene que poder hacer de un plano, voy a decir, narrativo a un plano musical. Es bien abstracto, es bien subjetivo. Hay clichés de los cuales nos valemos porque sabemos que funcionan, son como métodos que ya están probados, que sí, y en la producción audiovisual, en la música, perdón, no se trata de necesariamente ser original, sino que de hacer lo que el proyecto necesita. Y uno no es el protagonista del proyecto, es la persona que está creando la película. No sé si me desvié un poco, pero No, no, me parece fabuloso lo que decís, mira. sí, entonces, digamos, a nivel técnico es indispensable saber usar un DAW, un Digital Audio Workstation, un programa así como Logic o como Pro Tools o Ableton, algo así. Eso es indispensable también. Tener una buena noción de instrumentos virtuales, si sabes escribir y leer música en partituras, mucho mejor también. Hay que saber mucho de orquestación, de qué capacidades tienen, por ejemplo, un grupo de violines, flautas, clarinetes, chelos, cornos franceses, trompetas, cosas así. Eso es como el pan diario al trabajar ese tipo de proyectos. Sí, no, y me imagino, mira, la diferencia también, lo que vos decías. Supongo que vos muchos de los proyectos que has trabajado, los has trabajado como trabajos por encargo, work for hires, ¿verdad? Son, en muchos casos estos son trabajos que vos, como decías, estás haciendo música para alguien más, para que alguien utilice en un contexto específico, ¿verdad? A veces cambia completamente del compositor que está haciendo su proyecto artístico y que tiene esa creatividad abierta, completa, hacer lo que quiera, ¿verdad? Vos en este caso tenés que tener un perfil también muy de ventas, de saber cómo presentar el proyecto y saber comunicar, como vos decías, cuál es la idea detrás, ¿verdad? Porque muchas veces, como decías, son conceptos muy abstractos o muy subjetivos que vos tenés que tener esa capacidad. Como decías, me encantó que mencionaras el tema de las habilidades blandas, porque tenés que tener ese don de la palabra para saber comunicar y presentar tu proyecto para que realmente resuene lo que vos estás buscando en la gente a la que le estás presentando, ¿verdad?
Y no solo para eso, sino también tener como la tolerancia, la paciencia y la resiliencia de que si te dicen que eso que hiciste, por lo Sí, cual te desvelaste, saber cuántas horas haciendo, realmente no es lo que el proyecto necesita y no tomártelo mal o personal. Yo siempre le digo a mis estudiantes en algún momento del semestre que el director o la directora siempre tienen la razón, aunque todo apunta a lo contrario. Uno es así como que, no, hombre, pero si yo hice esta música y me esforcé un montón y le va, o sea, le va perfecto, ¿cómo me estás diciendo que no? sí. Y al final del proyecto, cuando uno ya como a regañadientes volvió a hacer una propuesta nueva, se da cuenta, no, sí tenía razón. No era, sí, o sea, ellos saben qué es lo que su proyecto necesita. Claro, Y lo mencionabas, que a diferencia de la música de concierto, donde yo puedo hacer lo que expresarme según mi esencia, según todo lo que yo quiera hacer, aquí yo tengo que hacer lo que el proyecto necesita. Entonces, si el proyecto pide un estilo musical que no es el que a mí me gusta necesariamente, si yo quiero ser parte del proyecto, yo lo tengo que hacer. No, no me voy a poner yo así como súper exquisito, digamos, no. Yo tengo que resolverle un problema a la persona y entonces, digamos, hablando, mencionabas el punto de ventas, saber decirle, esta es la música que va a favorecer tu historia. Y totalmente. a veces puede ser que no estén de acuerdo, pero al final es un ir y venir, es un trabajo colaborativo. Uno manda, recibe retroalimentación y así se van hasta que ya queda a la satisfacción de la persona. Al final, el director o la directora son clientes de uno y No, ellos mira, son quienes tienen la palabra final. me encanta que lo digas porque realmente, como te decía, parte del objetivo de este espacio es justamente mostrar cómo funciona la industria de la música detrás de escena, ¿verdad? Suele, como te digo, jalar mucha atención todo el tema de los conciertos, las giras, los artistas mainstream, pero detrás, al final, no deja de ser muy distinto a otro tipo de industrias en las que vos estás ofreciendo un servicio o un producto, ¿verdad? Me pongo el caso, por ejemplo, de un diseñador gráfico que está trabajando una campaña publicitaria con un cliente específico y vos te tenés que ajustar como diseñador a los requisitos de esa persona, ¿verdad? Y a lo mejor vos tenés una idea que decís, no, es que esto me gusta más, pero no importa, te tenés que regir en lo que quiere el cliente muchas veces, ¿verdad? Y eso puede chocar un poco con tus intereses o tu visión personal del proyecto y lo tenés que asumir, como vos decías, es parte y como vos compositor que componés para otra gente que va a utilizar tus obras, para sus obras, tenés que entrar dentro de esa como cadena de valor que mencionábamos. Me parece súper importante. Yo quería aprovechar un poco también para tocar, hablando y aprovechando tu perfil también académico, vos, ¿qué rol considerás que juega hoy en día, al menos en Guatemala, la formación académica de una persona en el desarrollo de una carrera musical sostenible? ¿Crees que realmente es necesario meterse a la universidad para aprender y formarte como profesional? ¿O la industria de la música sigue siendo una industria bastante empírica en la que la experiencia y la misma calle te va formando? ¿Qué visión tenés vos al respecto de esa como dualidad? Bueno, la pregunta me genera un conflicto de interés. No, no, Por el claramente, sombrero. claramente. No, y yo te No, voy a no, no, pero decir, no, yo, ahorita lo yo voy a siempre, responder, por yo supuesto, siempre es estoy a broma. favor de la educación, yo siempre estoy a favor de la educación y siempre le voy a recomendar a la gente que invierta en su educación, ya sea inscribiéndose en un curso en una universidad, una carrera o lo que sea, un curso online, pero que siempre invierta en su educación. Eso sí lo quiero dejar claro de entrada, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, hablando, por ejemplo, de mi especialidad, que es música para medios visuales, no es necesario, no es indispensable tener una maestría en música para películas para poder hacer música para películas, pero sí te va a dar una gran ventaja sobre todo a la gente que no lo tiene. Entonces, lo mismo diría aquí en Guatemala de estudiar una licenciatura como esta o alguna otra que pueda haber en otra universidad. Sí, digamos, a uno le puede ir bien si uno tiene talento y uno sabe moverse y uno tiene habilidades blandas y tiene buenos contactos y todo. Pero si uno tiene la oportunidad de pasar por una formación así formal, estructurada, pensada en que a la persona le vaya bien, pues definitivamente le va a dar una ventaja y le va a favorecer.
no es garantía, ¿sí? Porque uno puede como atravesar todo eso y aún así no tener tal vez como las aptitudes de darse a conocer, de quitarse el miedo. Entonces, en ese caso, pues igual vas a tener una ventaja técnica, académica, creativa, eh, empresarial, digamos, pero bueno, aquí creo que perdí un poquito el tren de pensamiento, ¿verdad? Sí, es que debiera ser una mezcla de las dos cosas. Digamos, como que tener la formación no te garantiza el éxito, ¿verdad? Ah, y no tenerla tampoco te previene de tener como buenas habilidades para moverte en una industria. Entonces, pues yo creo que lo ideal es si uno tiene la oportunidad, es hacerlo, pero y yo trato de decirlo siempre aquí en la universidad, pues, ¿verdad? Y fuera, que uno al final depende muchísimo de uno. Eh, No, es cierto. sí, Eh, sí, 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 como la habilidad de conectar con otras personas. Mira, muchas veces estas cosas pesan más que la habilidad técnica que uno tiene. Como por no, mira, ejemplo ser alguien con quien es fácil trabajar, perdón, ya no, lo no, dejo no, ahí. no, 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 no. Quería decirte, no, 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 jamás fue la idea ponerte tampoco en una encrucijada con esta pregunta, Ok, porque esto es algo todo que bien. creo yo que es un dilema que tiene toda la gente que estudia en la universidad, ¿verdad? Vos te puedes ir en la vía de emprendedor, de tirarte al agua, de buscar empezar a trabajar desde joven, sin la necesidad de estudiar o no tuviste la oportunidad, ¿verdad? O por el otro lado, como vos decías, ¿verdad? Tener la oportunidad de formarte profesionalmente en una universidad. Yo lo que considero que también es súper importante tomar en cuenta no solo es la formación académica y profesional, que eso no se pone en duda, sino también ponerse a pensar que uno también, todas las amistades y conexiones que genera uno en la universidad muchas veces son Mm. súper importantes a lo largo de tu vida, ¿verdad? Mucha Te abre gente que, puertas. claro, la gente con la que estás compartiendo cursos, compartiendo clases, no sabes el día de mañana qué van a estar haciendo y Sí. probablemente existe la oportunidad de que puedas colaborar en conjunto con esas personas o quien quita, incluso hasta terminas trabajando con ellos o para ellos. Ajá. Uno no sabe las vueltas que da la vida, ¿verdad? Sí, al respecto de eso, tal vez solo quisiera agregar que, bueno, una de las ventajas de sí tener una formación eh, así universitaria, pues, es que en la industria hay muchas malas prácticas. Sí, En cualquier industria, en la industria musical hay muchas malas prácticas. Una de las cosas creo que se necesita para subirle un poco el nivel a la industria musical en Guatemala es a todo el tema de la propiedad intelectual, a total. la cultura o la mala cultura, la falta de cultura, por ejemplo, de dejar las cosas por escrito, de firmar contratos, de registrar las obras, por ejemplo, si vas a colaborar con alguien en una canción, de hacer una hoja de splits así que acordada y firmada. Ese tipo de cosas, pues ocurren, ¿verdad? Se dan en la calle, pero en una universidad, digamos, como que te permite ver eso todavía en terreno seguro. Ah, Sí. y si somos afortunados, pues nos puede prevenir de que nos pase eso, y entre otro montón de cosas, ¿verdad? Pero sí, creo que principalmente en gestiones que tienen que ver con la industria musical. Y sí, creo que ahí, digamos, y yo por lo menos siento una responsabilidad que desde mi puesto en la universidad, que los futuros músicos salgan con eso y que no caigan en los mismos errores en los que uno cayó. Que yo tengo muchas lagunas. Entonces, digo, como uno ya sabe cuáles son como sus carencias, ya sabe uno entonces a qué hay que apostarle para que las futuras generaciones pues no estén cayendo en esas mismas malas prácticas. No, mira, eso que dijiste, lo quiero resaltar porque es cierto, ¿verdad? Y sobre todo en la música, que considero que puede ser una carrera en la que la gente pueda pensar o subestimar esa formación profesional por pensar que tiene el talento, ¿verdad? Creo que eso se ve mucho. Ajá, Y lo que vos dijiste es cierto, ¿verdad? Y creo yo que por eso es tan importante que estén empezando a surgir este tipo de carreras profesionales en universidades, porque es más que por el hecho de trabajar el talento como tal, es profesionalizarte y profesionalizar la industria, ¿verdad? ser profesional. Empezar a romper con esas malas prácticas, empezar a poner estándares para trabajar, ¿verdad? Creo yo que eso es lo que hace que realmente
el nivel en general de la industria crezca, ¿verdad? Como decías, es impresionante la gente que a día de hoy, no te digo la gente que está empezando, gente que lleva años, si no es que décadas de carrera en la música, no tiene idea de lo que es un derecho de autor, un derecho conexo, no tiene idea de cómo se recolectan o se generan las regalías, ¿verdad? Entonces es un tema de formarte y yo siempre digo, es bien ingenuo creer que vas a poder vivir de una industria o un negocio que ni siquiera tenés idea de cómo funciona, ¿verdad? O sea, es bastante peligroso, creo yo, ¿verdad? Y sobre todo si llegas a tener éxito y hay gente que maneja tu proyecto y tu empresa, porque llega un punto en el que el proyecto se vuelve una empresa, ¿verdad? Sobre todo, como digo, si Verlo es así, sí. y si vos no estás a cargo de tu empresa, estás a la merced de que la persona que te gestione tenga la buena fe de siempre tener los mejores intereses para vos, ¿verdad? Entonces, es un arma de doble filo. Yo, mira, en esta línea de lo que venimos hablando y un poco vos haciendo un cacho de vocero de parte del Valle, ¿qué vacíos vieron o viste vos hablando personalmente, eh, siempre también de tu experiencia como estudiante? ¿Qué vacíos o qué oportunidades viste en la universidad o has visto en la educación musical en Guatemala que te motivaron a vos también a involucrarte tan de lleno en toda esta parte más académica y de la formación de la gente? Pues uno de los vacíos era precisamente el ámbito de la música para medios visuales. No te imaginas a cuánta gente aquí en Guatemala le interesa hacer eso, dedicarse a hacer música para películas. No es fácil, pero digamos yo que tuve la oportunidad de estudiar eso en otra parte del mundo, sí, digamos como que me gusta y también cierto, hasta cierto punto una responsabilidad de que si yo tengo eso que puedo aportar, pues me interesa hacerlo. Tampoco ser yo el único que lo puede hacer. Hay otras personas en Guatemala, las conozco así contadas con los dedos de la mano, ¿verdad? Que pueden hacer eso, que lo hacen también, que trabajan de eso, son mis colegas. Pero también me interesa que no seamos los mismos 3 o 5 personas, sino que poco a poco que vayan emergiendo talentos más jóvenes. Entonces, pues menciono, ¿verdad? Yo doy clases de eso aquí en la universidad y de otras cosas, de composición y demás, pero sí, uno de mis enfoques es dar un curso de film scoring. El curso no se llama así, pero para efectos prácticos así le podemos llamar. Entonces, yo, digamos, lo que hago en ese curso es básicamente como bajar a nivel de licenciatura mucho de lo que yo hice en una maestría. Es menos tiempo, no logramos profundizar al mismo nivel, pero realmente no es nada despreciable tomando en cuenta que en Guatemala hay muy poco de eso y ya sé que suena como que estoy haciendo el comercial, pues, ¿verdad? Y o no sonar a conflicto de interés, pero creo que sí la experiencia que les deja es bastante buena. Y la otra cosa es el tema que diría que es un vacío incluso en mi propia formación, es toda la parte de la propiedad intelectual, ¿sí? Yo a estas alturas me considero principiante, he estado sacando algunos cursos ahí de la OMPI y en otros lugares para entender bien qué onda con los derechos de autor, con los derechos conexos, de interpretación y fonográficos y todo lo demás. Muy poco de eso figuró dentro de mi formación académica, incluso en la maestría. Entonces, ese es un mega vacío que no podemos solo como confiar en que la gente lo va a estudiar o lo va a aprender, sino que, o sea, tiene que ser parte de su formación. Sí. En música, pues, ¿verdad? Porque creo que si vamos a responder la pregunta de si se puede vivir la música con un sí, no puede faltar eso. Es lo que te digo, mira, es entrar a una industria que realmente no entendés cómo Sí, funciona, ¿verdad? Yo siempre, mira, se me quedó grabada esa frase de un libro que leí acerca de el negocio de la música, que te decía prácticamente que si vos querés vivir de tu música, hoy en día, pues hace shows, vende merch, ¿verdad? Pero si querés jubilarte y que tus
futuras generaciones vivan de tu mm, música, ujú. tenés que saber qué son los derechos de autor, tenés que saber cómo estás manejando tu catálogo de música, cuánto vale tu catálogo de música, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí. es indispensable. No hay que perder de vista que al final la música es propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, como tal, hay que protegerla y hay que saber manejarla. Y ahí es donde entras en un área bastante gris, sobre todo, te digo, todavía a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica y más en Centroamérica, el hecho de rehuir, de visualizar que esta parte un poco más legal, podemos decir, ¿verdad? Es sumamente No nos importante y gustan. no nos gusta, pero hay que ponerse el overall, mancharse las manos y entender cómo funciona, porque es realmente ahí donde está la industria, ¿verdad? Es ahí es donde realmente se generan las oportunidades, como vos decías, mira, el hecho de estar sumergido en el tema de la sincronización. Aquí hemos tenido algunos episodios en los que hemos hablado acerca del tema de publishing, el tema toda esta parte más de regalías y si vos no tenés en orden y no comprendes en eso, es utópico pensar que se te van a presentar oportunidades, ¿verdad? Las grandes productoras no se arriesgan por muy bueno, muy talentoso que seas, a trabajar con una persona que no tiene Si no ningún tenés la registro. casa en orden. Sí, no tiene registro de nada, realmente no es profesional, ¿verdad? Entonces, yo Sí, creo que siempre hay que tratar de romperlo, pero a día de hoy sigue existiendo esa dualidad de tener que, eh, mira, es un paradigma, te lo digo yo, que yo soy, te comenté la vez pasada, soy egresado de la del Valle, ¿verdad? Yo estudié ingeniería industrial en la del Valle, pero tuve siempre ¿cómo te digo? El interés de estudiar música. Y en ese entonces, como vos decís, la única carrera que había era para formarte para volverte maestro de música, ¿verdad? Enseñar teoría musical. Entonces no es para todos. creo yo que tenemos todavía un poco esa mentalidad de que el artista se tiene que pulir como artista y no todavía se visualiza la necesidad de pulirse también como emprendedor y empresario musical, que son dos cosas completamente diferentes, que no tienen que estar peleadas, van de la mano, Ujú. porque, o sea, si quieres tener éxito en este negocio, en esta industria, tenés que balancear ambas, ¿verdad? Sí, hoy en día es inescapable, pues. Y, o sea, es que sí están estas cosas aquí en Guatemala. Claro, Existe ahí, existe Musicartes, existe un registro de la propiedad intelectual. O sea, si no existieran, sería otra historia. Ahí podríamos decir, ok, es que en Guatemala pues no se pueden hacer estas cosas, pero sí están, sí, y sí están al alcance de los artistas. Ellos se pueden asociar, pueden ir a declarar y registrar sus obras. Hay publishers también con los que pueden trabajar, entonces como que bajar esas cosas a la visibilidad general de los artistas es bien importante, porque hay músicos así como que con una trayectoria muy amplia, etcétera, que no no saben tienen nada de idea, eso. no Los tienen idea. músicos académicos de las orquestas, por ejemplo, ellos también, yo creo que todos estamos perdiendo dinero cada día que pasa que no hacemos estas cosas. Sí, Y cabal, podrían estarse jubilando y dejarles un legado a su familia por cosas que han hecho y por no saber, no lo están pudiendo hacer. Entonces, sí, realmente esto nos compete a todos. Diría que es como igual de básico que ser músico y poder manejar un instrumento. sí, La realidad totalmente. no es así, pero debiéramos aspirar a que así lo fuera. Sí, es igual de esencial, mira, es completamente cierto. Yo quería aprovechar, ya hablamos un poco de esta parte más académica y tu involucramiento en la universidad, pero hablando también vos como compositor, eh, decías, conoces gente contada con las manos, al menos en Guatemala, que viva exclusivamente de eso, pero para vos realmente, ¿qué tan viable hoy en día es llegar a vivir exclusivamente como compositor? Produciendo para medios visuales, ya sea aquí en Guatemala o desde Guatemala hacia el mundo. Otra vez respondo desde mi conflicto de interés, porque yo no vivo exclusivamente de hacer música para proyectos visuales, ¿verdad? Tengo un trabajo formal aquí en la universidad. Yo creo que es viable. Voy a decir que tal vez depende de en qué momento de tu vida lo intentes hacer. Y no es lo mismo hacerlo a los 45 años que cuando te acabas de graduar y tenés 22 años o algo así y vivís con tus papás, etcétera. Entonces no tenés que preocuparte como por pagar la renta de la casa y cosas así. Yo pienso que sí es viable. Yo no soy tal vez el mejor ejemplo por lo que te acabo de comentar, pero siempre y cuando uno
tenga la casa en orden en ese sentido de que tu música tenés un catálogo, estás trabajando con una publisher, tu música no solo te la pagaron una vez porque era un work for hire y ya estuvo, sino que o sea, hay, haciendo como el ejercicio de seguirle sacando provecho o seguir monetizando música que ya hiciste e ir teniendo ingresos pasivos. Yo creo que si uno es muy, muy estratégico en hacer eso, y claro, en ir tocando puertas, y por ejemplo, trabajaste con un director ahorita y para su siguiente proyecto ese director te vuelve a llamar y te recomienda con otras personas, si te mantenés así como bien activo, si aprendes a trabajar, voy a decir, a un ritmo relativamente, no voy a decir rápido, pero eficiente, yo creo que sí es completamente viable y lo único, pues, es decir que esto no va a pasar de la noche a la mañana, sino que pues sí te va a llevar algunos años llegar a ese punto en el que pues tenés ingresos pasivos que te permitan ahí cubrir tus gastos mínimos mientras te dedicas a hacer proyectos nuevos y también ver hacia afuera, porque yo creo que si una de las cosas que más evidenció esta posibilidad fue la pandemia, ¿verdad? Sí. No es que antes de eso no se pudiera hacer. Yo creo que he hecho más proyectos que no son de Guate de los que he hecho aquí en Guatemala. Y no es así como que, pues que estoy presumiendo de algo así. No, solo digamos como que el buen manejo de las redes y demás te permiten encontrar gente con la cual puedas trabajar sin Sí, tener que salir de tu casa, ¿verdad? O de tu estudio. no, es cierto, mira, y yo quería ahí hacer ¿cómo podemos decir? Una mención especial y decir que vos sí vivís de la música, tal vez no específicamente de ser compositor, pero eh, considero que es parte de saber diversificar y saber aprovechar tu experiencia, tus aptitudes y tus talentos, ¿verdad? Y ponerlos a favor o al servicio de la industria musical. Y el hecho que vos estés trabajando en una universidad, involucrado en una carrera que forma profesionales para la música, te hace estar metido en la música, ¿verdad? Tal vez desde un punto de vista más educativo, pero vivís de la música, ¿verdad? Sí, sí, Creo sí, que sí. es un ejemplo perfecto y tiene que servir también un poco de ejemplo para las demás personas, sobre todo la gente que nos escucha, ¿verdad? Creo yo que a día de hoy hemos tenido tantos invitados que claro, dicen, mira, yo no vivo específicamente de mi proyecto musical o artístico, pero estoy involucrado en la música de todas estas maneras, ¿verdad? Que me Ujú. permiten vivir de la música, ¿verdad? Creo yo que es un aprendizaje súper importante y demuestra nuevamente la importancia de conocer cómo funciona la industria, porque si estás en una industria que no sabes ni cómo funciona, no vas a saber identificar cuáles son las oportunidades, ¿verdad? Entonces, Claro, sí, sí, sí. es súper importante esa formación nuevamente, porque te va a abrir los ojos, te va a ver, darte cuenta, te va a hacer darte cuenta que a lo mejor en lo que vos estás montando tu banda o tu proyecto como solista, puedes estar involucrado en la música en otros aspectos y ganando también dinero, ahorrando, invirtiendo en tu otro proyecto, en lo que levanta cabeza. Entonces, es un como buscar la manera de hacerte autosostenible dentro de la música. Es tan importante, ¿verdad? Esa capacidad de diversificar tus fuentes de ingreso y la manera en la que te involucras, ¿verdad? Sí, y digamos al respecto ahí tal vez solo se puedo agregar muy brevemente. Una persona que se dedica el 100% a hacer música tampoco está dedicando el 100% de su tiempo a hacer eso. También Claro. tiene que ser gestor de su propia carrera. Entonces, pues sí, no solo hacer la música no genera dinero automáticamente, hay que Oh, no, no. hacer algo con ella, ¿verdad? Entonces, al final yo aquí lo digo, yo soy un administrador musical y un educador musical, pero un compositor que se dedica a eso también es un administrador de su propia carrera, ¿verdad? Y Totalmente. también tiene que tener habilidades de negociación y de relaciones públicas y todo lo demás. Entonces, y el trabajo de hormiga de hacer las gestiones para declarar tu música y todo eso, ¿verdad? Mira, yo te quería preguntar, siempre desde tu perspectiva como catedrático y también tu experiencia de conocer otra gente involucrada en el medio, ¿qué errores comunes has visto vos que suelen cometer los músicos y compositores en Guatemala? Sobre todo, no te digo la gente que es necia y te dice, no, es que la música solo por ser buena va a pegar. No, yo te digo la gente que sí Ah, tiene esa intención de profesionalizarse, pero realmente no entiende cómo funciona la industria. ¿Qué errores comunes? O por el otro lado,
¿Qué consejos prácticos te gustaría darles a estas personas para realmente que agarren un norte y sepan realmente que sí hay una manera en la que se puede llegar uno a profesionalizar y aumentar exponencialmente las oportunidades que puedas llegar a tener en la música? Es una pregunta bien amplia. Te diría que uno de los errores es no saber cuánto vale tu trabajo. Porque a mí me pasa que me dice algún estudiante o algún exalumno que le habló a alguien para ver si les componen la música para su cortometraje o para su videojuego. Y esta persona que está pidiendo ese apoyo está diciéndole a la persona cuánto me cobras por hacer esto y no tienen ni idea. Pero es normal, o sea, no los estoy como criticando por eso, porque es difícil saber cuánto cuesta ese trabajo. Y hay muchas variables, digamos, cuánto tiempo tengo para hacerlo, cuánto tiempo me va a tomar, qué recursos eh, monetarios va a involucrar de mi parte, qué tan complicada es la música, necesito grabar músicos reales, y para que también sea rentable para mí. Aquí pues puedo decir que el cine en Guatemala es mucho menos lucrativo que la publicidad. Hacer música para publicidad tal vez no es lo que creativamente buscamos la mayoría de nosotros, pero es mucho más lucrativo. Y entonces a eso también como dificulta más saber cuánto vale mi trabajo, porque yo puedo, digamos, en un fin de semana ganar más o el doble o el triple de lo que voy a ganar, perdón, el triple de lo que voy a ganar haciendo música para un cortometraje o un documental si hago un minuto de música para un spot publicitario de alguna empresa. Entonces, yo también tengo que saber que al productor independiente del cortometraje, porque la empresa tal me pagó tanto dinero por hacer el jingle, no le voy a cobrar lo mismo o proporcional a la cantidad de tiempo de música, porque no va a pasar, no funciona así. Entonces, es importante que cada quien vaya valorando cuánto vale su trabajo. Siempre hay que tener un criterio de flexibilidad. Por supuesto, no hay dos trabajos iguales. Em, pero eso, te diría, lo otro es solo tener acuerdos verbales con la otra persona de cómo se va a trabajar, sí, o sea, no dejar nada por escrito. Ok, me pagaste tanto por hacer ese trabajo, pero ¿y esa música va a tener algún tipo de exclusividad? ¿O será que yo la puedo publicar también o la puedo lanzar? ¿Le puedo dar más vida más allá de este proyecto? A ver, no se habló, no quedó por escrito, voy a ver qué yo lo voy a hacer, a ver si se da cuenta o a ver si después pone algún reclamo, ese tipo de cosas también, o sea, no tener una buena comunicación en cuanto a eso, que no quede por escrito. Y la otra cosa que es un error, pienso yo, es esperar que los clientes y que el público mágicamente aparezca y toque mis puertas y que estén haciendo fila para trabajar conmigo cuando no es así. Si no saben quién soy yo soy el que tiene que exponerse y darse a conocer. Entonces, em, digamos como que tal vez no dejar que ese síndrome del impostor como que me frene o sabotearme por eso, porque nadie espera que si yo me acabo de graduar y tengo 22 años, que yo suene como alguien que tiene 20 años de experiencia, ¿sí? O sea, es normal. Entonces, yo sé que mi música puede mejorar y siempre va a poder mejorar, pero digamos como que el truco o la ilusión es uno pensar que tiene que ser así la perfección absoluta o no me atrevo o no me animo a sacarla, a publicarla, a mostrarla. ¿Sí? O sea, nadie cuenta con que suene perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo mismo me voy a poner esa barrera mental, diría también, más que todo? Ah, es cierto, mira, Entonces, pues, a moverse. es cierto, es cierto. Yo quería ahí puntualizar con lo que decías de lo de no firmar nada. Regresamos a lo mismo, esa informalidad que hay que romper, ¿verdad? Mucha gente dice, no, Formalidad, pero sí. eso se arregla después, ¿verdad? Y la gente no se toma, no se pone a pensar que, o sea, todo está bien, todo está en orden, hasta que si te va bien, cae ahí plata de por medio y ya todo el mundo quiere pellizcar un poquito de más y ya, se vino abajo ahí todos los tratos verbales, ¿verdad? Regresamos a lo mismo, la analogía de tener limpia la casa, tener toda tu papelería, todos tus registros en orden, te abre puertas, ¿verdad? Creo yo que es una de las maneras hoy en día en una industria musical que está sumamente, ¿cuál es la palabra? Está saturada
por completo, ¿verdad? Tenemos una democratización súper obvia de la música, ¿verdad? Hoy en día es bastante accesible. No te digo yo que tampoco es gratis, ¿verdad? Pero es bastante accesible a como era hace 20, 30 años hacer una producción, ¿verdad? Puedes hacerlas directamente desde tu casa. Pero creo yo que una de las maneras, y muchas veces todavía estamos buscando esa diferenciación en la parte de la excelencia musical, ¿verdad? Que suene perfecto todo, pero no nos damos cuenta que una de las maneras más obvias de diferenciarte es siendo profesional, ¿verdad? Porque ahí te diferencias de muchísima gente no pone en orden esto y no hace toda esta cuestión, ¿verdad? Y el ser la persona que tenga todo en orden te abre puertas, sobre todo las grandes oportunidades, ¿verdad? La oportunidad de Las trabajar que con no se empresas, repiten. las que no se repiten, que la gente, las grandes empresas, las grandes productoras, eh, ven si estás listo para la oportunidad, bueno, démosle para adelante. Si no estás Ujú. listo, buscan al siguiente, ¿verdad? Y muchas veces es triste las oportunidades que se dejan pasar por esa falta de formalidad, ¿verdad? Así que nuevamente hay un llamado a que todos los artistas y proyectos musicales formalicen todas sus colaboraciones, todos sus catálogos, sus lanzamientos, ¿verdad? Porque es súper importante eso. Y por el otro lado, mira, quería aprovechar a hablar algo que me parece que ha sido un poco repetitivo en esta conversación y te quería preguntar, porque no solo en esta conversación, sino en muchos episodios hemos hablado de eso, esa dualidad o ese conflicto de intereses, podemos decir, del artista que tiene que entender muchas veces que su trabajo también es generar dinero, ¿verdad? Para su proyecto, para que sea rentable. Entonces, toma un discurso fuerte toda esta parte de volverte comercial. Siempre existe esa batalla por no volverte comercial, ¿verdad? Como si fuera algo Lo malo. entiendo. Pero Ujú. por el otro lado, vemos esa dualidad, como te decía, de perder tu autenticidad si empezás a hacer cosas que te generen dinero, ¿verdad? Perdes tu esencia como artista. Vos en tu caso, ¿cómo balanceas eso, verdad? Esa parte de tener que tener un poco la cabeza fría y decir, bueno, esto es un negocio y como negocio tengo que generar tantos números para que esto sea rentable, para que, o sea, esté gastando menos de lo que estoy ingresando, ¿verdad? Si no, no tiene sentido esto. Por el otro lado, también no perder la cabeza con esto de ya no sentirte vos mismo, no sentirte auténtico por estar haciendo cosas que no te gustan. ¿Cómo manejas eso o cómo les decís a tus estudiantes que manejen esa dualidad? Es complejo, es bastante extenso, diría. Yo, en lo personal, nunca he sentido ese conflicto así con mi música, por lo menos. Em, Creo que es importante uno al final, no, perdón, creo que uno tiene que ser fiel a sí mismo, ¿sí? Em, ¿Y a qué me refiero con eso? Que si yo soy un músico académico, que soy pianista, hago música para orquesta, para piano, para ese tipo de cosas, pues yo no me voy a meter a hacer trap solo porque oigo que ahí está el dinero, ¿sí? Sí, a mí realmente no me interesa ese nicho. Entonces, creo que eso pensaría que es un error, pero es que hay un público para todo. Entonces, dentro del tipo de música que uno hace, hay gente. Sí, ahí tuvimos un pequeño corte, Diego. Sigamos, que me comentabas ahí sobre el conflicto esta parte que te digo Sí, de pelearte con ser auténtico y tratar de generar dinero para tu proyecto. sí, yo creo que uno tiene que encontrar su público. Yo mencionaba también que pues uno tiene que ser fiel a su esencia artística y creativa. Perdón, también mencionaba que pues yo realmente no he sentido ese conflicto. Creo que sí es necesario que todos tengamos la claridad mínima de que la música, si uno quiere vivir de eso, es un producto como cualquier otro. Eso no la demerita, no hace que sea menos arte. Al final, la pintura, la escultura, la fotografía, todo eso también se vende y la gente lo compra. ¿Y qué más vamos a hacer? O sea, no es como que vea mucha alternativa.
En el mundo en el que vivimos así es como funciona, para bien o para mal, o nos guste o no nos guste. Entonces, pues eso diría por un lado, y por el otro lado, el hacer música, ahora sí como compositor para medios visuales es interesante porque ahí sí se da ese fenómeno. No importa qué música te guste, si te querés llamar compositor para películas o para medios visuales, tenés que hacer la música que te piden sin importar en el estilo. Pero yo más que ver eso como algo a lo cual le huiría o que me genera patío, lo veo como un reto creativo, ¿sí? O sea, hay un montón de géneros y estilos en los cuales yo jamás he compuesto nada, pero cuando me los piden, sí, digo así como, "Uf, bueno, me están pidiendo así como hacer algo como para una big band de jazz". He tenido algunos experimentos de ese tipo y me han pedido cosas así. Yo digo, no, o sea, si yo soy un profesional y me quiero como dar a conocer como un compositor, yo tengo que poder hacer eso. Ahora, si mi persona artística es que soy rockero, pues no tengo por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que depende de qué es lo que quiera hacer uno, pero sí pienso que desde este sombrero de compositor para medios visuales, em, uno tiene que tener esa flexibilidad, esa versatilidad, ese oído crítico para poder disecar una pieza en un estilo que no te es familiar, para después uno poder hacer algo en un estilo similar. Y eso te hace una persona más cotizada, ¿sí? Porque tampoco te quedes como encasillar y Diego Guzmán solo puede hacer música para películas de terror. No, uno también tiene que poder hacer otras cosas. Entonces, yo eso por lo menos no lo veo para nada como que estoy sacrificando mi esencia artística, al contrario. No, mira, Creo que eso te abre más el campo. me encanta tu respuesta, vos, porque realmente considero que, siempre digo, el artista tiene que romper un poco a veces, sobre todo cuando estamos hablando de negocios, saber cuándo tiene que tener el sombrero del rockstar, ¿verdad? Del artista como tal, y ponerse el sombrero de negociante, el sombrero De de manager o comerciante, de de manager, abogado, sí. de administrador, y saber visualizar que tus talentos, tu creatividad puede ser algo que te pueda generar dinero que te ayude después a financiar tu proyecto artístico, ¿verdad? Una cosa no tiene que pelear con otra, ¿verdad? Una persona, un compositor fácilmente puede estar trabajando con agencias de publicidad, componiendo música de todo estilo, para todo tipo de campañas publicitarias o para medios visuales, como vos mencionás, que ha sido tu caso, y a la vez tener su proyecto de jazz ecléctico Sí, en japonés, ¿verdad? O sea, una cosa no quita otra, ¿verdad? eso es lo bonito, porque digamos, yo por un lado puedo hacer música para proyectos de películas, pero también, y ahí hay una cosa sobre la esencia artística, porque cuando uno es compositor para películas, uno tiene que eh, representar o respaldar sentimientos ajenos, voy a decir, Sí, o ideas o historias ajenas, pero nada me impide a mí como yo expresar mis propias cosas, mi propia identidad, mis historias y todo lo demás en música que yo hago para mí, o música de concierto, música que voy a publicar yo en plataformas, o voy a poner en catálogos, en YouTube o lo que sea. Entonces, pues uno no se debiera encasillar, pienso. sí. Y creo yo que cuando hablamos de no encasillarte, no solo no nos referimos solamente a encasillarte en un género. Creo yo que hay que dejar de encasillarse también, solo también como emprendedor musical, darse cuenta de todo el valor que uno puede generar, ¿verdad? Porque ahí es donde están las verdaderas oportunidades. Uno cree que la única manera de vivir de la música es porque tu banda va a explotar y el sencillo, el álbum que vas a sacar va a ser un hit mundial y ya, la reventaste y viene una mega disquera a firmarte, cuando realmente si vos tenés la visión de darte cuenta que puedes ser compositor y trabajar en muchas otras áreas de la música donde se requiere música, ¿verdad? O áreas ni siquiera que a lo mejor son obvias para mucha gente, puedes tener una carrera súper exitosa y eso que te ayude nuevamente a financiar tu música y que no sea una necesidad como tal el éxito financiero de tu proyecto, sino que lo haces de verdad, por amor al arte, o sea, porque querés, ¿verdad? Ajá. Que creo que es algo importante. Y se me Total. olvidó decir, ahorita me recordé que estaba diciendo esto. Por ejemplo, yo puedo, digamos, dedicar un 15% de mi actividad, de mi tiempo de actividad creativa haciendo música para publicidad, para pagar mis gastos y el resto del tiempo hacer otra música que pues tal vez no es tan rentable, pero es la música que personal y creativamente me interesa hacer. Entonces,
sí, no hay que pelearse con eso. Sí. Creo que hay que encontrar como ese balance que le funciona a cada quien. Así, total, al contrario, en vez de pelearse hay que tomarlo a favor, ¿verdad? Yo creo que es una circunstancia que el artista y el músico tiene a su favor, ¿verdad? Tiene ese Sí, diferenciador, insisto, que te ayuda el hecho de ser una persona que puede crear arte, puede crear música, y hay tantos usos que se le pueden dar a esa música, esa propiedad intelectual, insisto, no hay que perder nunca de vista que la música es propiedad intelectual. Diego, mira, ya casi vamos cerrando este episodio, yo quería aprovechar ahí para ir terminando, preguntarte vos, ¿cómo ves actualmente el ecosistema de la música para los artistas y los músicos emergentes en Guatemala y en Centroamérica? Quería poner ahí un poco el contexto del hecho de que hace poco coincidimos los dos en el Centroamérica Mercado Musical en Costa Rica, ¿verdad? Fue una bonita iniciativa que ya vamos por la segunda edición y la idea es pues seguir en ese proceso de profesionalizar y unificar a la región centroamericana, pero vos personalmente y como actor activo dentro de la industria musical centroamericana, ¿cómo ves la actualidad para los músicos y los artistas emergentes? Bueno, me robaste un poco la respuesta porque lo primero que iba a decir era que nos habíamos conocido en el CAM. Entonces, creo que iniciativas como el CAM son clave, son fundamentales. Para dar un contexto a quienes escuchan y no saben qué es el CAM, es el Centroamérica Mercado Musical. Eh, Búsquenlo. No soy yo no trabajo en el CAM, no soy parte del equipo. Zaira, pues que es una buena amiga también con la que trabajamos acá, pues es de las organizadoras. Entonces yo instaría a tratar de involucrarse en cualquier cosa que parezca que está relacionada con la industria musical. Por ejemplo, ahorita pues vienen los premios Estela, no sé qué es eso, bueno, voy a investigar qué es. Si tengo alguna oportunidad de ir de chute y platicar con gente, pues hacer ese tipo de cosas. El CAM es un evento anual. Los premios Estela los menciono pues porque los tenía ahorita ahorita presentes, pero cualquier cosa, o sea, como que estar como involucrado en la escena. No, yo soy una persona introvertida, claro, yo no soy mucho de salir a socializar o a eventos y ese tipo de cosas. No puedo quedarme solo encerrado en mi estudio haciendo música. Tengo que conocer gente, tengo que eh, saber tocar puertas, tengo que saber quiénes son los actores que están involucrados en el medio en el que yo deseo trabajar. Yo, en lo personal, digamos como compositor, no siento que esté tanto del lado de la industria musical y hace que eso suena como un poco extraño. Yo me veo más a mí mismo como un actor de la industria de cine Sí, y de producción audiovisual. Al final estoy en las dos cosas, pues, y aquí en la universidad, pues sí, es más, está más presente el lado de la industria musical. Em, pues yo creo que si no están estudiando una carrera formal, digamos, si son personas más jóvenes, pues creo que busquen la forma de aprender sobre estos temas de derechos, sobre sociedades de gestión colectiva, qué es ASCA, qué es BMI, qué es AEI, qué es Musicales, entender bien qué es lo que hacen esas cosas, qué es una disquera, qué es un publisher. Eso yo creo que los va a poner así como que dos pasos por encima de las personas que no lo manejan. Por supuesto, pues formarse, practicar su instrumento, ¿sí? Otra cosa que diría también es dejarse ver. ¿Sí? Y yo soy mal mensajero de ese mensaje porque a mí no me gusta, digamos, como mostrar mi cara en mi Instagram. Sí, yo pongo memes y cosas y a veces pongo mis manos ahí tocando piano, pero digamos como que tengo esa cosa de que no soy muy fan de salir en las cámaras. Pero no es que tenga que hacerlo, pero sí es importante uno darle movimiento a su trabajo en las redes. Vivimos en la era digital y de inteligencia artificial, ese es otro tema. Pero sí, digamos, como no podemos dejar de visibilizar el trabajo que hacemos, porque es nuestro público. sí. Entonces, si me gané ese público haciendo reels de otro tipo, no importa, ahí hay un posible público, entonces, ¿por qué no mostrarle el trabajo que sí estoy haciendo con mi música, si eso es a lo que me quiero dedicar? Y
Bueno, sí, digamos como que ser parte de las comunidades virtuales también, porque no te imaginas la cantidad de trabajos que yo he encontrado en Facebook metido en grupos de producción de cine. No tanto aquí en Guatemala, pero incluso aquí en Guatemala pues los hay. Hacer buen uso de las redes, no hacer mal uso de las redes también, por el contrario, creo que es bien importante. Em, ¿Cuál era la pregunta, Carlos? Ya hablé aquí No, no, bastante. me encanta. Te decía justamente cómo es la actualidad de la industria musical Ah, en Centroamérica. Pero sí, tenés razón, mira, estoy muy de acuerdo con lo que hay muchas decís. oportunidades, creo. Y yo creo que No va a ser fácil. es cierto, pero es parte de, mira, insisto, el artista, sobre todo el artista independiente, tiene que visualizarse a sí mismo como emprendedor. Y creo yo que Sí, no hay industria fácil para emprender, ¿verdad? Más hoy en día sí, que sí, sí, existe tantos recursos y que todo el mundo tiene, podemos decir, insisto, se ha democratizado en el sentido de que sí. es cierto que sigue habiendo una brecha social enorme, sobre todo en países como Guatemala, ¿verdad? Pero las oportunidades se han distribuido para mucha gente, ¿verdad? Ahora mucha gente tiene la posibilidad de entrar a una industria o emprender en cierta industria y la música no ha dejado de ser diferente. Entonces, con más razón, hay que prepararse y hay que diferenciarse por ser también un profesional nato, ¿verdad? Porque eso va a abrir muchas puertas y va a hacer que pueda aprovechar uno muchas oportunidades que mucha gente, incluso más talentosa que uno, no puede optar, ¿verdad? Por el simple hecho de tener esa barrera de no poderse presentar de manera formal ante estas empresas, estas disqueras, estas publishers, etcétera, ¿verdad? Sí, y digamos, pues este mensaje tal vez no suena así como muy amigable, pero yo tiendo a estar de acuerdo con quienes dicen que hoy en día quienes no manejan estos temas o que no lo saben es porque realmente no quieren, porque toda la información Es cierto, está en el teléfono, ¿sí? sí. Ya sé que no así como que alguien te lo explique, así como de la forma personalizada y todo, pero ahí está la información. Entonces solo es de tener esa voluntad y buscarla. Claro, mira, es Y que el debido tiempo, ¿verdad? No yo es... creo que existe también una diferencia abismal, no hay que irse a ningún extremo, ¿verdad? Porque no se trata de vivir en la ignorancia absoluta, de no saber nada y no tener la voluntad de por lo menos buscar en Wikipedia algo, a volverte un especialista porque viste unos videos Sí, en YouTube, ¿verdad? Hay que ser bastante realista, pero yo creo que hoy en día, de verdad, la gente ya solo con el hecho de tener un teléfono inteligente, tener acceso a Internet, en gran parte, como vos decís, es un poco agresivo decirlo, pero es cierto, ¿verdad? La ignorancia es un poco selectiva, ¿verdad? Por lo menos las cosas que te llaman la atención, ¿verdad? Uno creo yo que genuinamente si tiene interés en algo, deberías de tener la curiosidad de aprender, de saber un poco cómo funciona y sobre todo huir que algo que todavía tiene la música que hay que romper es esa idea de mira, mucha gente, yo creo que la gente que estamos muy metida en esto nos damos cuenta de lo difícil que es llegar a tener una carrera sostenible en el tiempo, en la música, pero mucha gente que entra así de manera muy, como te decía, ingenua, cree que es fácil, que es un negocio fácil, que solo es de sacar una canción y pum, pegó y ya te volviste famoso y las fiestas y los jets y todo y los yates y realmente es una falacia y es una mentira, una película mental que mucha gente se hace y no es la realidad, ¿verdad? Es una industria que hay que trabajar mucho, hay que formarse, hay que saber cómo funciona y hay que proteger tus derechos y tu talento porque no va a haber nadie detrás que lo va a hacer por vos. y yo tal vez quisiera agregar a eso, a mí me gusta en este ámbito la idea de zapatera a su zapato. Ahorita pues Sí, no lo quiero e- dejar así sin contexto, ¿verdad? es cierto. A todos nos compete educarnos e informarnos de cómo funciona la industria. Pero hay personas que su elección de carrera es ser, ser managers, ser asesores, ser editores musicales, por ejemplo, ser personas que desarrollan talento. Entonces, esas personas existen, están ahí por una razón y existen en Guatemala y tienen nombres y apellidos y handles de Instagram, no son fantasmas, ¿sí? No existen solo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esas personas están ahí y no es que así como si nada, yo ya estoy trabajando con una de esas personas, pero a lo que quiero decir es que sí, bueno, mira, en este punto de mi vida, yo pues acabo de firmar con una publisher, sí, no voy a decir cuál, eh,
¿Por qué? Porque, digamos, yo ya no dispongo del tiempo que tal vez una persona de 22 años dispone, como para hacer ese trabajo de hormiga. Entonces, otra vez pensando en la etapa de la vida en la que uno está, si hay personas que se dedican a eso, yo me siento perfectamente cómodo delegando esa parte a personas que se dedican a eso, que son expertas en hacer eso cuando uno no lo es. Obviamente tampoco, no lo digo como una excusa para yo no informarme, ¿verdad? Al contrario, yo quiero que esa persona me ayude a entender cómo es que funciona todo eso y obviamente esas personas no hacen ese trabajo de gratis. Entonces, todo tiene un precio. El precio en ese caso, pues es un porcentaje de lo que se genere, ¿verdad? Por supuesto. Y a mí eso me parece razonable en este punto de mi vida. Entonces, si yo fuera 100% freelance, por ejemplo, entonces probablemente invertiría más tiempo o tendría más energías para hacer ese tipo de trabajo. Pero desde la realidad de cada quien, yo sí recomendaría que conozcan a esas personas. Sí. Uno no necesita ser así como una superestrella para poder tener acceso a que una de estas personas lo ayude a uno a desarrollarse. Entonces, y seguramente algunas de esas personas han sido invitados aquí en tu programa, ¿verdad? Entonces, ese sería un consejo, creo, ¿verdad? Yo me ha tomado algunas décadas llegar a la conclusión de que necesito el apoyo de alguien y yo solito ya no puedo, ya no tengo el ancho de banda suficiente como para poder hacer eso tal vez al nivel que yo quisiera. Entonces, es como bastante, voy a decir, down to earth. Estas personas no son alienígenas, sí, ahí están. Ay, qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, parezco un poco disco rayado, pero es cierto, a medida que comprendes y entendés cómo funciona la industria, empezás a visualizar a este tipo de personas, ya sea vos como músico, como artista emergente, que a lo mejor estas personas te pueden añadir valor a tu proyecto, pero también visualizar que existen estas oportunidades dentro de la industria y vos puedes, si existen estas personas haciendo eso, vos también puedes llegar a vivir y a trabajar de eso, ¿verdad? Creo que eso es lo que Sí. hace que esto sea una industria, que existan tantos profesionales y tantos roles diferentes, ¿verdad? Ujú. No puede ser que todo el mundo quiera ser artista, ¿verdad? O todo el mundo quiera ser músico. Alguien tiene que estar atrás haciendo de manager, haciendo de productor de eventos, de, como vos decías, programador para festivales, editor de música, todas estas carreras que al final, insisto, vos podés estar viviendo la música trabajando en todo esto, ¿verdad? No necesariamente para vivir de la música tenés que tocar un instrumento o ser Ujú. un Sí. superdotado para el canto, ¿verdad? Y existen tantas formas y realmente, o sea, si tenés esa pasión por la música y consideras que no tenés ese talento así desbordante como para dedicarte como compositor o como artista, existen tantas oportunidades para estar involucrado en la música, ser feliz haciendo lo que te gusta en un campo que te atrae, que te llama la atención y vivir de ello, ¿verdad? Creo yo que esa es la conclusión que podemos sacar de este episodio. Mira, para ir cerrando un poco, Diego, contanos aquí si tenés algún proyecto, sobre todo, bueno, también podría ser de parte de la universidad, pero algo que quisieras compartir, algún proyecto aquí a corto plazo que te gustaría compartir, ya sea personal, como compositor o a nivel como vocero de la universidad, algún llamado, algún anuncio que quisieras compartir aquí con nosotros en este espacio. Gracias, Carlos, ahí por el espacio. Pues en lo personal, ahorita, digamos, estoy un poco más como enfocado. A ver, yo soy de las personas que cayeron en las malas prácticas que mencionábamos antes, ¿verdad? Yo tengo una infinidad de música que tal vez se usó en algún proyecto o terminó no usándose en el proyecto para el que tal vez se hizo. Entonces, mucha música que jamás vio la luz del día. Entonces, yo estoy tratando de poner la casa en orden y poco a poco ir lanzando esa música o tenerla en un catálogo para posibles sincronizaciones. Igual yo siempre estoy ahí em, con la disposición de que si alguien tiene algún proyecto de cine y que necesita música original, que ojo, yo no hago, digamos, de mi lado no es tanto la sincronización como que hacer alguna canción que se pueda poner, sino que es hacer la música así como a la medida. Eso Sí. es en realidad lo que yo hago. Y del lado, bueno, entonces ahí voy a ir tratando de como recuperar toda esa música que tengo acumulada de saber cuántos años,
por no haber hecho bien las cosas, ¿verdad? Y sacarla, ¿sí? Digamos, como publicarla en mis redes, tenerla en plataformas de streaming y demás. Siempre es música muy al estilo como cinemático, ¿verdad? Como enfocada en el storytelling, así como visual, música instrumental, música para orquesta, música para piano, para ensambles así de ese tipo, más tradicionales. Y del lado de la universidad, pues bueno, siempre viendo cuáles son las necesidades de la industria para que pues las podamos cubrir acá. Diría así a modo muy general, ya sé, ¿verdad? Siempre como pues tomando en cuenta la retroalimentación de los estudiantes, eh, tratando de estar ahí enterado de qué está haciendo de la vida profesional de las personas que se han graduado ya, ¿verdad? Pues tratando de apoyarlos y de impulsarlos también o de que estén aquí como invitados en algún momento. No, no, pero sí, realmente sí, yo pues hago mucho monitoreo de qué está pasando allá afuera, qué está pasando en otros países y ver en qué medida en 4 años pues podemos abarcar eso. Y por supuesto, pues dejarles como la semilla de que no basta con lo que van a tener acá, sino que tienen que tener así un drive, ¿verdad? De seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Pues Te eso agradezco te mucho. diría. No, te agradezco mucho, Diego. Aprovecho aquí a mencionarle a la gente que nos está viendo para que sepan que en la descripción de este episodio van a poder encontrar tus redes y ahí las de la No, universidad por si alguien tiene alguna súper. duda o tiene alguna inquietud con alguna de las carreras que ofrece ahorita la universidad, que se puedan contactar directamente con la universidad o con vos para asesorarse. Nuevamente, como te digo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que ha sido un episodio bastante retroalimentativo aquí para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Y quería decirte, aquí tenemos en el podcast la tradición, ya se volvió una tradición, pedirle a nuestros invitados que despidan cada episodio con una reflexión final, un mensaje final que te gustaría que se lleve la gente que nos está escuchando, sobre todo otras personas que estén involucradas en la música o que apenas estén empezando su camino en esta industria o en esta escena. ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Algo así puntual. Ya. Bueno, para eso no me preparé. No, no, no. Mira, solo antes de la reflexión, pues tal vez solo quería decir que me pueden contactar si, por ejemplo, tienen dudas sobre el tema de composición para películas, así muy puntualmente. A mí pues, me encanta el tema, entonces, Buenísimo. pues encantado de escuchar de poder apoyar en lo que sea. Ahora, en cuanto a la reflexión, creo es que lo he tenido muy presente y desde el CAM, ¿verdad? Aún más. em, Buscar a esas personas que me puedan ayudar a desarrollarme para que nos apoyemos mutuamente, ¿sí? Y yo aportarle valor a esa persona y esa persona que también le aporte valor a mi carrera. Y pues siempre no conformarse, no quedarse quietos esperando a que las cosas pasen mágicamente, porque no va a pasar. Em, bueno, creo que eso sería. No, te agradezco mucho, de verdad. Gracias por esa valiosa reflexión final y como te digo nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí a compartir con nosotros y añadir ahí tu granito de arena contándonos un poco de qué están haciendo desde la universidad y vos también tu experiencia ahí personal como compositor de medios visuales. Aquí estamos ya al final. No sé si querés agregar algo antes de terminar. Am, ya no sé qué. Bueno, creo que igual el tema de las habilidades blandas, ¿no? Definitivamente uno oye tantas historias, no solo de las malas prácticas, sino que de tratos que no son correctos, que no son éticos, de faltas a la dignidad humana, etcétera. Entonces creo que tener muy presente eso, ¿verdad? Como la dignidad de la gente en cómo me relaciono con ellos, ya sea que yo esté trabajando para alguien más o alguien más esté trabajando para mí, de verdad creo que eso no tiene precio, ¿sí? Creo que si algo te va a abrir puertas en la industria y en tu carrera y en todos lados es tener un buen trato con las personas, ¿sí? Ser amable, ser una persona educada, respetuosa, ¿sí? Cordial, y no quiere decir ser falso, pues, no, o sea, No, solo eso, tratar bien a la gente de verdad, no tiene precio, sí.
Mira, 100% con como ese mensaje. artistas, sobre todo, ¿sí? 100% con ese mensaje, totalmente de acuerdo y sobre todo no creer que porque tenés el don de tener un talento para lo musical, creer que eso lo es todo, ¿verdad? Mucha gente engreída, mucha gente soberbia, que se Uno cierra es una muchas, figura pública al final. no, y se cierra muchas oportunidades a nivel profesional por tener actitudes que no corresponden, ¿verdad? Entonces siempre hay que mantener esa humildad, ese buen trato con la gente y buscar la manera siempre de añadir valor, ¿verdad? Y no restarlo. Creo que eso, no solo en la música, sino a nivel de sociedad, va a hacer que construyamos mejores países, mejores sociedades, un mejor mundo. Así que gracias por ese mensaje final, Diego. Te mando un fuerte abrazo y quiero aprovechar antes de terminar este episodio para nuevamente invitar a la gente que nos está viendo para que se suscriban al podcast si todavía no lo han hecho. Les recordamos que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, así que por favor, si no están suscritos, háganlo ya que su apoyo es vital para que podamos seguir creciendo. Y también les recuerdo, si ustedes consideran que este contenido puede ser de valor para alguien más que esté involucrado en el mundo de la música y ustedes conozcan, por favor, compartámoslo y hagamos que llegue más gente. Y por último, también decirles que todos los martes estamos lanzando nuevos episodios, así que activen las notificaciones y estén pendientes para no perderse ninguno de estos. Y ya saben, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto los vamos a estar ahí tratando de responder todos y nos vemos hasta la próxima.